La campana sonó con su timbre metálico y frío, marcando el final de otro lunes en la Escuela Técnica D27, Ingeniero Álvarez. Los pasillos, que se llenaban de pasos impacientes y risas desbordadas, no se detenían nunca en observar a Sofía Mansilla. Ella siempre era un borrón al borde de las multitudes, una sombra sentada en la última fila del aula 3B, con la mirada clavada en el cuaderno de tapas negras que nunca soltaba. Nadie sabía mucho sobre ella. No hablaba, no interrumpía, no participaba. Y eso, en una escuela donde el bullicio era signo de pertenencia, la convertía en una anomalía viviente. ¿Y esa quién es?, preguntaban los nuevos. Nadie. Siempre está ahí. Dibuja cosas raras, contestaban con indiferencia. Pero Sofía no era nadie. Tenía 16 años, una madre que limpiaba casas en silencio y un padre ausente cuya voz solo existía en los cassettes viejos que ella escuchaba por las noches. En esos audios, grabados cuando él aún vivía con ellas, hablaba de electromagnetismo, de estructuras invisibles, de cómo la lógica podía transformar el dolor en invención. Afuera, en el mundo real, Sofía era invisible. Adentro, en su mente, todo era código, planos, conexiones. No soñaba con escapar, soñaba con construir. La primera señal de que algo cambiaría llegó en forma de papel arrugado en el mural de tecnología. Primer concurso regional de innovación en diseño técnico, premios a los 3 mejores prototipos funcionales. Abierto a todos los estudiantes. Entrega. 10 de octubre. Nadie prestó atención. Era uno más de esos concursos que solo interesaban a los profesores. Sofía arrancó el papel sin que nadie la viera. Se lo guardó como si fuera un mapa. Esa noche, mientras su madre dormía en el sofá con las manos agrietadas, ella encendió la lámpara de escritorio y abrió el cuaderno de tapas negras. Ahí, entre dibujos obsesivos y fórmulas tachadas, había una idea. Un convertidor de frecuencia electromecánica adaptable, capaz de transformar vibraciones residuales en energía limpia. Algo que su padre le había descrito una vez entre risas apagadas y café. La escuela siguió igual. Sofía también. Pero en casa, entre placas recicladas, motores rotos y soldaduras improvisadas, algo nacía. No dormía más de 3 horas. Reescribía cada paso. Construía, desmontaba y volvía a empezar. Cada error era un eco de su padre. Cada avance una conversación con él. En clase, su cuaderno seguía siendo un misterio. Algunos intentaron espiarlo por curiosidad, pero lo único que veían eran símbolos incomprensibles. «Está loca», murmuraban. «O se cree Einstein», se burlaban. Sofía no respondía. No lloraba. Solo bajaba la cabeza y seguía dibujando. Sabía que el dolor era parte del proceso, que el verdadero poder no hacía ruido. Llegó octubre. El día de la entrega, nadie supo que ella participaría. No pidió ayuda, ni materiales de la escuela. Llegó sola, con una caja de cartón reciclado y el cabello atado con un elástico viejo. Entregó su prototipo con manos temblorosas y firmó con letra firme, Sofía M. El jurado, compuesto por ingenieros retirados, docentes universitarios y técnicos de la empresa Electropampa, se tomó su tiempo. Los demás proyectos, drones decorativos, alarmas básicas, filtros de agua, eran funcionales pero previsibles. Cuando abrieron la caja de Sofía, vieron algo que no entendían del todo, un dispositivo construido con piezas recicladas, que vibraba levemente al tacto y comenzaba a cargar una batería de 1900 litio con la sola presión de una superficie metálica. Estaba lleno de errores estéticos, pero funcionaba. Sin batería externa, sin fuente adicional. ¿Quién hizo esto?, preguntaron sorprendidos. Sofía Mansilla, dijo el coordinador consultando la lista. No vino nadie con ella. Uno de los ingenieros pidió revisar el cuaderno técnico adjunto. Al abrirlo, encontró anotaciones precisas, referencias a artículos académicos, diagramas eléctricos de precisión casi profesional. Todo hecho a mano. El silencio fue largo. Al día siguiente, cuando anunciaron los ganadores por altoparlante, el aula entera se detuvo. Primer premio, Sofía Mansilla, 3B.
ganadora del concurso regional de innovación técnica. Las cabezas se giraron. Al principio nadie entendió. ¿Sofía? ¿La que se sienta sola? Ella levantó la mirada. Por primera vez en 3 años alguien la miraba diferente. Y eso era solo el comienzo. El aplauso fue tímido, disperso, como si costara salir de las manos. El profesor de tecnología, el señor Luján, fue el primero en reaccionar con un gesto de incredulidad. ¿Sofía Mansilla? ¿La chica del fondo? La noticia recorrió la escuela como una onda expansiva. En el recreo, por primera vez, hubo murmullos sobre ella que no llevaban burla. Algunos trataban de recordar si la habían escuchado hablar alguna vez. Otros inventaban recuerdos. Yo sabía que era lista. Decían quienes nunca le dirigieron la palabra. En casa, la noticia llegó a través de una llamada del director. La madre de Sofía, Marta, escuchó en silencio, con el trapo de cocina aún en la mano, y la espalda vencida por años de limpieza ajena. Cuando colgó, se sentó sin decir nada. Lloró un rato. Después fue a buscar la caja de herramientas de su difunto esposo y la dejó sobre la mesa. «Para que sigas con eso tuyo», dijo, y volvió a fregar como si nada. Sofía no sabía cómo responder. Nunca antes su madre le había hablado de eso suyo como algo real. Hasta entonces todo lo técnico había sido una herencia muda, algo que guardaban sin mencionarlo. Pero a partir del premio, el silencio dejó de ser refugio. El lunes siguiente, cuando Sofía entró al aula, encontró su asiento ocupado. Alguien se hizo a un lado, incómodo. «Podés sentarte acá si querés», le dijo un compañero que nunca la había mirado a los ojos. Durante la clase, Luján la nombró 2 veces, preguntándole sobre eficiencia energética. Sofía respondió en voz baja pero firme. Era la primera vez que la escuchaban hablar con claridad. En el almuerzo, una chica del centro de estudiantes se le acercó. «Estamos organizando un equipo para las Olimpiadas Técnicas. Vos deberías venir», le dijo, con una sonrisa demasiado amplia para ser espontánea. Sofía no sabía si sentirse bienvenida o atrapada. Por dentro, seguía siendo la misma, silenciosa, concentrada, vigilante. Fue en ese clima de atención repentina que recibió el correo. Remitente: Dr. Raúl Belisario, Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ingeniería. Asunto: consulta técnica sobre su prototipo presentado en el concurso regional, estimada Sofía. Hemos tenido acceso al informe técnico de su proyecto a través del jurado del concurso. Varios colegas quedaron impresionados por la simplicidad de su diseño y su alto rendimiento relativo. Nos gustaría conversar con usted sobre la posibilidad de desarrollar su concepto a mayor escala en el marco de un programa de investigación aplicada. Quedamos a la espera de su respuesta. Atentamente, Dr. Raúl Belisario, director de proyectos interdisciplinarios. Sofía releyó el correo 10 veces. Luego, apagó la computadora y se encerró en el baño. No lloró, no rió. Se quedó mirando su reflejo por varios minutos. «¿Qué está pasando?», se preguntaba. Nadie, jamás, le había ofrecido nada. Al día siguiente, aceptó la reunión por videollamada. El doctor Belisario era un hombre de barba blanca y voz lenta. No la trató como a una niña. Le preguntó por las fuentes, por las referencias a campos de compresión piezoeléctrica, por las decisiones de diseño. Sofía respondió todo. Sabía que su lenguaje técnico era más claro que el social. Se movía entre fórmulas como otros entre palabras. «Vos sabés que esto no es normal, ¿no?», le dijo el doctor al final. «Vos tenés algo que hay que proteger. Y también algo que te pueden robar». La advertencia no le sorprendió. Su padre había dicho algo parecido una noche, mientras ella dormía con los cables sobre el pecho, y él le cubría los pies. Esa misma semana, la dirección del colegio organizó un acto. Quisieron homenajearla con palabras que sonaban prestadas. Sofía se mantuvo en silencio, agradeciendo sin levantar la voz. Pero lo que verdaderamente cambió todo fue la invitación inesperada. Una empresa privada, el Egnova S.A., la convocó a una entrevista. Decían estar interesados en jóvenes talentos con visión técnica. Nadie entendía cómo la habían encontrado. Su madre, nerviosa,
La acompañó al edificio de vidrios azules en el centro de la ciudad. La recepción era elegante, con sillones de cuero y café gratis. Un hombre de traje oscuro la llevó a una sala cerrada. No había presentación. Solo preguntas sobre su prototipo. ¿Dónde lo viste primero?, le preguntaron. Lo pensé, dijo ella. ¿Lo pensaste o lo copiaste? Porque esto tiene similitudes con diseños experimentales de defensa, dijo el hombre, casi en un susurro. Sofía sintió una incomodidad eléctrica en la espalda. Esa pregunta no era parte de ninguna entrevista común. ¿Qué sabían ellos? Lo hice sola, con materiales de mi casa, respondió con firmeza. El hombre tomó nota. Luego sonrió. Interesante. Te estaremos observando. Al salir, su madre quiso saber qué habían dicho. Sofía no respondió. Algo dentro de ella se había encendido, una sospecha, una advertencia. Esa noche, sacó del altillo una vieja caja de madera. Allí, entre apuntes de su padre y circuitos rotos, había un cuaderno azul que nunca había abierto. En la tapa decía: vibración residual como recurso oculto, diseños para un futuro sin redes. Era un cuaderno que su padre había ocultado antes de morir. Y dentro había planos más avanzados que todo lo que ella había imaginado. El premio fue solo el principio. Ahora entendía. Había entrado en un mundo donde las ideas no solo valían, se disputaban, y la verdadera batalla estaba por comenzar. Sofía extendió los planos sobre la mesa de la cocina, con la lámpara de escritorio proyectando sombras sobre el papel ajado. Las hojas, amarillentas por el tiempo, estaban llenas de anotaciones en la caligrafía firme de su padre. Fórmulas complejas, notas al margen con tinta roja, dibujos de estructuras circulares que oscilaban como sistemas orgánicos, pero hechas de cobre, grafeno y sensores. No es solo un conversor, pensó. Es un lenguaje energético. Esa noche no durmió. Releyó el cuaderno entero. Cada página era una conversación silenciada entre su padre y una generación de ingenieros que, quizás, habían renunciado demasiado pronto. Había notas personales también, menciones de un colega apodado El Fantasma, advertencias sobre no registrar patentes aún, miedo a que el sistema energético tradicional aplastara la idea antes de que pudiera caminar sola. Lo que más la inquietó fue un párrafo encerrado en un círculo. El problema no es si funciona. El problema es quién se, beneficia si funciona, y quién pierde. Esa frase le ardió en la memoria durante días. Mientras tanto, en la escuela, su fama crecía. Le pidieron que diera charlas, que explicara cómo había inventado el dispositivo. Pero Sofía no era buena para brillar. Se sentía impostora, no por el mérito, sino por saber que lo que venía era más grande y más peligroso. Un sábado por la tarde recibió un mensaje en su celular. Número desconocido. Nos interesa tu energía, pero no la compartas sin saber quién la maneja. Te estamos siguiendo. El fantasma. Sofía se quedó inmóvil. Buscó entre los papeles del cuaderno. Había una dirección escrita a mano, con fecha de 1998. Un galpón industrial abandonado en las afueras del barrio de Saavedra. Probablemente donde su padre había trabajado en secreto con ese tal fantasma. Sin decir nada a su madre, Sofía tomó el colectivo y bajó frente al portón oxidado. Saltó la reja. Adentro, el polvo cubría todo como una niebla seca, pero había marcas recientes, una bombilla encendida, herramientas alineadas con meticulosidad, un generador pequeño que vibraba con un zumbido apenas audible. Y entonces lo vio. Un hombre de 1,60, delgado, de ojos grises y barba despareja. Vestía un overol azul con manchas de soldadura. Sofía, dijo sin presentarse, sos igual a tu viejo. Mismo silencio terco. Mismo fuego en la mirada. Ella no supo cómo responder. Él continuó. Él me hablaba de vos. Desde que tenía 5 años decía que eras una antena. Que captabas cosas que los demás no, que algún día ibas a entender lo que nosotros no pudimos terminar. ¿Usted es el fantasma? Ese apodo me lo puso tu padre cuando salí del sistema. Cuando dejé de construir para las empresas y empecé a pensar para el futuro. Se sentaron en un banco de madera. Tu prototipo es apenas un pie en la puerta, dijo él.
Pero lo que hay en ese cuaderno, si lo replicas, si lo haces funcionar, podrías alimentar una casa con una vibración de suelo. Podrías descentralizar la energía. Sofía tragó saliva. El fantasma bajó la voz. Eso no les gusta. La red eléctrica no es solo cables, es control, factura, dependencia, jerarquía. Si vos ofreces una forma de energía que no se puede medir, no se puede cobrar, entonces te van a buscar. Sofía pensó en la entrevista en el ECNOVA, en la sensación de vigilancia. ¿Qué hago? Aprende. Mejora el diseño. Protege tus planos. No los subas a la nube. No los compartas con entusiastas. El conocimiento es revolucionario cuando es aplicado con conciencia. Durante las semanas siguientes, Sofía duplicó su trabajo. Construyó un segundo prototipo basado en los planos de su padre. El diseño era más compacto, más resistente. Vibraba al contacto con estructuras metálicas, almacenando energía en condensadores orgánicos. Lo llamó Raíz. Decidió no contarle a nadie, ni a su madre, ni a sus compañeros, ni siquiera al doctor Belisario. Pero el silencio ya no era refugio. Una mañana, al regresar del taller, escondido notó que su habitación estaba revuelta. Nada robado, solo desordenado, como si alguien hubiera buscado sin querer llevarse. Miró su computadora. El acceso estaba forzado. Archivos abiertos que nunca había compartido. Corrió al cajón y revisó sus cuadernos. Todo seguía ahí. Pero entendió, la habían marcado. Y entonces tomó una decisión. Si querían su invento, tendrían que entender su propósito. Y su propósito no era el lucro, era la libertad. Planeó algo audaz. Presentarse a la Feria Nacional de Tecnología en Mendoza, con Raíz como prototipo no registrado, presentado bajo un seudónimo. No para ganar, sino para demostrar, para dejar una semilla pública, que no pudiera ser silenciada. El fantasma la ayudó a reforzar la estructura. Marta, su madre, no preguntó nada. Solo la abrazó antes del viaje y le metió un paquete de galletas caseras en la mochila. Vos sabrás por qué haces lo que haces, solo que no lo hagas sola. Sofía sonrió. Por primera vez en años, se sintió acompañada. Tomó el tren nocturno rumbo a Mendoza, con Raíz escondido entre almohadones y una idea clavada en el pecho. No solo iba a demostrar que era posible generar energía desde lo invisible. Iba a demostrar que lo invisible tenía más poder del que el mundo quería admitir. El tren traqueteaba sobre los rieles con un ritmo monótono, como un corazón mecánico. Sofía miraba por la ventanilla sin ver el paisaje. En su regazo, el estuche negro que contenía a Raíz descansaba como un secreto dormido. El dispositivo estaba encerrado en una carcasa de polímero reciclado, sin marcas, sin firma. Anónimo, como ella había sido durante años. La Feria Nacional de Tecnología se realizaba en el Centro de Convenciones de Mendoza, una mole vidriada rodeada de montañas, con pabellones inmensos y una logística digna de evento internacional. Las delegaciones llegaban de todo el país. Colegios técnicos, universidades, laboratorios privados, startups emergentes. Cada stand era una vidriera de ambición. Drones autónomos, prótesis impresas en 3D, vehículos eléctricos de bajo costo. Sofía llegó sola. No llevaba uniforme ni bandera. Solo una carpeta, el prototipo y una mirada que contenía más historia que entusiasmo. Se registró bajo el seudónimo A.M. Tesla, usando las iniciales de su padre. Nadie la cuestionó. El anonimato era parte del encanto para muchos inventores independientes. Le asignaron un rincón modesto, lejos del escenario principal. Mientras los otros armaban sus stands con gigantografías, ella simplemente desplegó su cuaderno técnico y colocó a Raíz sobre una base metálica. Lo conectó a un osciloscopio portátil que medía la vibración transformada en carga eléctrica. Un sistema cerrado, simple, sin necesidad de enchufes. Las primeras horas fueron lentas. Poca gente se acercaba. Su prototipo no era llamativo. No tenía luces, ni movimiento, ni pantallas táctiles. Era apenas una caja que vibraba. Hasta que alguien se detuvo. «¿Qué es esto?», preguntó un chico alto,
con una credencial de la Universidad de La Plata. Sofía explicó con calma. Habló del piezoeléctrico modificado, del sistema de resonancia que capturaba microvibraciones, del condensador hecho con materiales orgánicos, todo dicho con precisión y sin arrogancia. El chico llamó a su compañera. Luego vinieron otros. Y pronto, una pequeña multitud rodeaba el stand. No entendían del todo lo que veían, pero intuían que era importante. ¿De dónde sos?, le preguntaron. De Buenos Aires, dijo. Nada más. Al mediodía se acercó un jurado. 3 personas. Un físico del CONICET, una ingeniera de energía sustentable del sur, y una mujer alta de traje oscuro que no se presentó. Observaron, preguntaron, tomaron notas. ¿Tenés patente?, preguntó la del traje. No. ¿Quieres que te ayudemos a registrar la tecnología? Sofía la miró con frialdad. No vine a patentar, vine a mostrar que es posible. La mujer asintió, pero su expresión era ambigua, como quien mide no solo lo que se dice, sino lo que se oculta. La jornada terminó con aplausos para proyectos mediáticos, entrevistas para quienes sabían venderse, y flashes que ignoraban su rincón modesto. Pero Raíz quedó en la memoria de muchos, porque su diseño era austero, porque desafiaba una lógica instalada, que solo lo visible genera valor. Esa noche, en el hostel donde se hospedaba, recibió una nota bajo la puerta, sin remitente. Están acá, no estás sola, pero cuida a Raíz. Lo que creaste puede encender barrios, o guerras. Sofía sintió un escalofrío. Llamó al fantasma. Él tardó en contestar. Lo imaginaba, están tanteando el terreno, pero ya hiciste lo correcto, lo mostraste. Ahora, hay testigos. Al día siguiente, justo antes del cierre de la feria, fue llamada a una reunión especial de evaluación técnica. La cita era en una sala apartada, con vidrios polarizados. Había 4 personas, 2 con credenciales del Ministerio de Ciencia y Tecnología, 1 de la empresa Elecnova, y un cuarto hombre que no dijo su nombre ni se sentó. Sofía Mansilla, dijo uno de ellos, rompiendo el anonimato. Ella no reaccionó. Sabemos quién sos, sabemos de tu padre, y sabemos que no todo lo que mostraste está en ese dispositivo. El hombre que no se había sentado se inclinó hacia ella. Esto no es una amenaza, es una oportunidad. Hay países que pagarían millones por un sistema de energía portátil como el tuyo. Piénsalo, tenés edad, tenés talento, y ahora tenés algo más, influencia. Sofía miró alrededor. Estaba sola en esa sala, pero no sola en su mente. No vine a vender mi conciencia. Entonces viniste ¿a qué? ¿A jugar a la heroína? ¿A mostrar que se puede y luego esconderte? Vine a sembrar. Y lo hice. El hombre se rió. Entonces espera a la cosecha. No siempre, es lo que uno imagina. Salió de esa sala con las piernas temblando. Llamó a su madre, le dijo que estaba bien, que volvería al día siguiente. Esa noche no durmió, pero no por miedo, por certeza. Sabía que no podía seguir sola, que Raíz era una llama encendida. Y si no la guiaba, alguien más lo haría, alguien con manos frías y voz de negociación. Al volver a Buenos Aires, organizó un encuentro en el galpón del fantasma. Invitó a 5 personas, estudiantes, técnicos, activistas, gente que había conocido en la feria y que entendía el lenguaje sin necesidad de explicaciones largas. No quiero fundar una empresa. Quiero crear una red, un movimiento de energía libre, pequeños focos, comunidades independientes, tecnologías abiertas. El fantasma la miró con orgullo. Marta, su madre, preparó empanadas para todos. Y por primera vez, Sofía habló sin esconderse. Mi padre me dejó esto, pero yo no quiero que muera conmigo. Quiero que se multiplique, que nadie tenga que pagar por ver la luz. Esa noche, algo cambió. No en ella, en el mundo alrededor de ella. Porque por más que quisieran callarla, ya no hablaba sola. Las semanas siguientes se transformaron en una coreografía silenciosa pero intensa. Sofía y su pequeño grupo comenzaron a construir versiones modificadas de Raíz, adaptadas a entornos específicos. Una para viviendas de chapa en barrios marginales,
otra para centros comunitarios rurales, otra más para escuelas sin acceso a red eléctrica constante. La idea no era escalar en el sentido empresarial, sino replicar de forma descentralizada, con manuales de libre acceso, materiales reciclables y procesos de enseñanza directa. El movimiento tomó un nombre simbólico: Luz Raíz. Todo comenzó con una casa. En Villa La Carbonilla, donde vivía uno de los estudiantes del grupo, instalaron el primer prototipo comunitario. Conectaron una placa sobre el suelo del comedor, debajo de la heladera. Al caminar, las vibraciones eran convertidas en carga que alimentaba focos LED y cargadores USB. No era mucho, pero era suficiente para demostrar que no era ficción. La familia lloró. Esa imagen, grabada con un celular, se volvió viral en círculos activistas y técnicos alternativos. Gente que nunca había oído hablar de Sofía comenzó a replicar el sistema, siguiendo los planos que subieron a una web encriptada, alojada en servidores comunitarios. No había marca, no había firma, solo instrucciones. Y la frase: la energía es un derecho, no un privilegio. Pero el crecimiento trajo consecuencias. Un día, al llegar al taller del fantasma, encontraron la puerta forzada. No se llevaron nada. Pero dejaron algo. Una carta impresa en papel oficial, sin remitente visible, con una advertencia formal. Toda distribución de tecnología energética no regulada está sujeta a inspección estatal. La replicación sin validación técnica constituye una violación a la Ley de Control Energético Nacional. Cese inmediato o se iniciarán acciones legales. El fantasma arrugó la carta sin leerla 2 veces. El miedo no viene a detenerte. Viene a ofrecerte un atajo cómodo, dijo, encendiendo el generador auxiliar. Pero Sofía no era de atajos. Convocó una rueda de prensa improvisada frente al Ministerio de Energía. No tenía avales, no tenía cámaras profesionales, solo su cuaderno de tapas negras y la presencia de quienes habían recibido los primeros dispositivos. Tomó el micrófono. No vengo a pedir permiso. Vengo a recordar que la innovación no nace en oficinas. Nace en cocinas oscuras, en patios sin enchufes, en cabezas como la mía, que crecieron sin recursos pero no sin ideas. Las palabras circularon como fuego. La transmisión se replicó en redes sociales, en grupos de jóvenes técnicos, de escuelas secundarias, en comunidades autónomas. Cada réplica de Raíz se convirtió en un acto político. Y entonces llegó el golpe. Una madrugada, oficiales federales ingresaron sin orden al galpón taller. Confiscaron equipos. Interrogaron al fantasma. Clausuraron el lugar con una faja roja. No hubo medios. No hubo cobertura. Sofía recibió la noticia mientras volvía de dar una charla en una escuela técnica. Cayó de rodillas en la vereda. No lloró. Solo repitió en su mente: no me van a apagar. Buscó refugio en casa. Marta la esperaba con la radio encendida, como si la estuviera rastreando por ondas. Tenés que hablar más fuerte, Sofía, le dijo. Ahora ya no sos una alumna invisible. Sos un punto de luz, y los puntos de luz hacen sombra a los que quieren seguir vendiendo oscuridad. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Una diputada provincial, hija de 1900 obreros del conurbano, levantó la voz en el Congreso. Citó a Sofía, mostró fotos de los dispositivos, propuso una ley. Energía comunitaria de base piezoeléctrica, derecho a la autogestión energética en zonas vulnerables. El proyecto no prosperó al instante, pero fue noticia. Y las noticias despertaron algo. Periodistas, investigadores, asociaciones de energía limpia empezaron a contactar a Sofía. Querían entender, entrevistar, colaborar. Muchos eran honestos. Otros querían beneficios. Ella los escuchaba, con el mismo silencio que siempre la había protegido. Pero ahora sabía elegir. El fantasma fue liberado sin cargos, pero advertido de no reincidir. Se refugió en otra provincia. Le dejó a Sofía las llaves de un taller escondido en Chascomús. Allí trasladaron la producción artesanal. Desde allí, con una red encriptada y conexiones de confianza, siguieron sembrando. Un año después de aquel primer premio,
Sofía fue invitada a hablar en la Universidad Nacional, esta vez con su nombre real. El auditorio estaba lleno. Jóvenes, docentes, técnicos, madres con niños que estudiaban en escuelas alimentadas por Raíz. En el escenario, Sofía sostuvo su cuaderno negro en alto. Esto no es un plan de negocios, dijo. Es un plan de resistencia, de imaginación, de herencia. Lo que mi padre no pudo hacer, lo estamos haciendo ahora. Y no porque queramos ser héroes, sino porque estamos cansados de esperar permiso para vivir con dignidad. Aplausos, lágrimas, y una certeza que se expandía como corriente. Porque a esa altura, Raíz no era solo un prototipo. Era un símbolo, un pulso. Y Sofía Mansilla, la chica ignorada en clase, era ya una semilla plantada en el corazón del sistema. Una semilla que nadie, por más poder que tuviera, podía volver a enterrar. El invierno llegó con una crudeza anticipada ese año. Pero Sofía apenas lo notó. Estaba demasiado ocupada viajando entre barrios, dando talleres en escuelas técnicas y perfeccionando nuevos modelos de Raíz que ya no eran prototipos, sino soluciones reales para comunidades olvidadas por el Estado y despreciadas por el mercado. El taller de Chascomús se convirtió en un centro neurálgico, con la ayuda de jóvenes ingenieros, madres capacitadas y hasta adolescentes que dejaban de faltar a la escuela para trabajar en el ensamblado. La producción artesanal se volvió sistemática. Cada dispositivo llevaba una pequeña inscripción en el reverso, escrita a mano con marcador indeleble. Donde hay vibración, hay poder. Los medios más tradicionales intentaron encasillar a Sofía. La llamaban la Greta de la electricidad, la hija del inventor perdido, la rebelde de la corriente. Pero ella esquivaba todas esas etiquetas con la misma destreza con la que esquivaba las cámaras. No soy símbolo de nada. Soy consecuencia de una ausencia. De muchas ausencias juntas, decía cuando le insistían para posar. Un periodista de investigación, sin embargo, decidió ir más allá. Publicó un reportaje titulado Energía silenciada. La historia oculta de los inventos que no quieren que existan. Allí reveló, con documentos filtrados, que el padre de Sofía, Matías Mansilla, había trabajado en un laboratorio estatal que en los años 90 había desarrollado tecnologías de conversión energética alternativas. Una de ellas, el diseño base de Raíz, fue archivada sin justificación, luego de presiones de dos grandes empresas distribuidoras. El artículo se viralizó. Las preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿Por qué se había apagado esa línea de investigación? ¿Cuántos otros inventores fueron silenciados? ¿Cuántas Sofías no habían podido gritar? En paralelo, el Egnova S.A., presionada por el movimiento creciente de Luz Raíz, lanzó una campaña pública de contraataque. Anunciaron un dispositivo propio de energía de vibración ambiental, sospechosamente parecido a Raíz, pero con un diseño industrial y cláusulas de uso bajo contrato. Nosotros garantizamos seguridad, calidad y legalidad. No podemos permitir que adolescentes sin formación pongan en riesgo instalaciones domésticas, declaró su CEO en un noticiero. Sofía respondió con un video filmado en la cocina de una casa humilde, donde una señora encendía una radio gracias a uno de sus dispositivos. ¿Esto parece un riesgo?, preguntó Sofía a cámara. Lo que es un riesgo es seguir creyendo que el acceso debe pasar por sus manos. Y lo que más les molesta no es el diseño. Es que no podamos ser dueños de nuestra energía sin ellos. El video superó el 1.000.000 de reproducciones en 3 días. Las tensiones escalaron. En las semanas siguientes, comenzaron a aparecer informes en televisión cuestionando la legalidad de Luz Raíz, sembrando dudas sobre su seguridad, y hasta insinuando que Sofía estaba financiada por grupos extranjeros con intereses ocultos. Una noche, mientras regresaba del conurbano en colectivo, la interceptaron. 2 hombres de civil subieron y la invitaron a bajar por su seguridad. La llevaron a una oficina en un edificio sin señales. Allí, una mujer de rostro pétreo la recibió con tono conciliador. Sofía, nadie quiere hacerte daño. Al contrario, queremos que trabajes con nosotros.
Podemos abrirte un laboratorio propio, becas, viajes, patentes internacionales. Solo pedimos una cosa, que bajes un poco la velocidad, que dejes de exponer a gente sin preparación. Sofía no alzó la voz. Ustedes no quieren cuidarlos, quieren callarnos. Queremos ordenar. Sin orden, todo termina en caos. Sin justicia, el orden es solo una manera más lenta de morir. La dejaron ir. Pero el mensaje era claro. Estaban dispuestos a negociar o a presionar. Esa misma noche, Sofía convocó al círculo más estrecho del movimiento. El fantasma, por videollamada desde Entre Ríos. Marta, su madre, sentada con mate en mano. 3 referentes de comunidades donde Raíz había cambiado vidas. Y Tomás, un joven que había sido uno de los primeros replicadores y que ahora coordinaba los nodos rurales. Nos están ofreciendo una jaula dorada, dijo Sofía. Y quieren hacernos creer que es libertad. Entonces tenemos que romper esa narrativa, dijo Tomás. Pero no solo con palabras, con una acción imposible de ignorar. Así nació la idea de la instalación masiva. El plan era sencillo en su forma, pero complejo en ejecución. Instalar 100 dispositivos de Raíz en una sola noche, en distintos puntos del país. En escuelas, comedores, hospitales precarios, plazas olvidadas. Lugares donde la luz fuera un acto de justicia. Que al día siguiente no puedan negarlo. Que haya luz en donde antes no la había. Y que esa luz no tenga factura, dijo Sofía. La noche elegida fue el 21 de junio, el solsticio de invierno, la noche más larga del año. Todo se coordinó por canales encriptados, bajo nombres en clave, con herramientas donadas y apoyo logístico de pequeños grupos independientes. No había líderes, solo una causa. A la mañana siguiente, en 104 lugares del país, amaneció con luz, literalmente. Un cartel en cada uno decía: esto no es magia, es ciencia compartida, es poder devuelto. Los medios no pudieron ignorarlo, aunque intentaron, al principio, minimizarlo como una intervención artística. Pronto debieron aceptar lo obvio. Raíz había tomado cuerpo. Y era colectivo. Las autoridades exigieron explicaciones, pero ya no había una sola cara que pudieran detener. El conocimiento estaba repartido. Era irreversible. Sofía miró su cuaderno esa mañana. El viejo cuaderno de tapas negras ya no le pertenecía solo a ella. Era parte de algo más grande. Y por primera vez desde que todo comenzó, comprendió que lo más valioso que había hecho no era construir un dispositivo, era construir una red. Tras la instalación masiva de Raíz, el país se dividió en opiniones como si la corriente eléctrica ahora también cargara ideologías. Para algunos, Sofía Mansilla era una heroína moderna, la voz que encendía un nuevo modelo de justicia social. Para otros, era una amenaza, un símbolo del desorden, del todo vale, del hazlo tú mismo que erosionaba estructuras institucionales. Pero lo que nadie podía negar era el impacto. En decenas de barrios, Raíz se había vuelto parte de la vida diaria. Los focos encendidos en escuelas nocturnas, las radios comunitarias que funcionaban sin red eléctrica, los cargadores de celulares en plazas públicas, ya no eran símbolos. Eran necesidades satisfechas. Y eran recordatorios. El gobierno, bajo presión de lobbies energéticos y corporaciones nerviosas, creó una comisión investigadora. La llamaron pomposamente Comisión para el Ordenamiento Tecnológico Participativo. En la práctica, se trataba de una avanzada legal para poner límites a tecnologías no registradas. Un grupo de abogados voluntarios se ofreció a asesorar a Luz Raíz. Entre ellos, una mujer menuda y aguda, Laura Miralles, con experiencia en casos de derechos digitales. Ellos van a tratar de argumentar que esto es sabotaje, que están violando marcos de seguridad. Nuestra defensa será demostrar que lo que hacen es ejercer soberanía comunitaria sobre un bien común, la energía. Sofía la escuchaba atenta. Aprendía con rapidez. Ya no era solo una inventora. Se estaba volviendo estratega. Mientras tanto, la red continuaba creciendo. En Salta,
Un grupo de docentes construyó un sistema educativo con Raíz como centro del programa, no solo para usarlo, sino para enseñarlo. En Córdoba, una cooperativa de mujeres comenzó a vender kits autoconstruibles para zonas rurales sin fines de lucro. En el sur, pueblos mapuches incorporaron los dispositivos como parte de su autonomía territorial. La red no tenía dueño, pero tenía rostro, y eso la hacía indestructible. Hasta que atacaron a Tomás. Fue de noche. Venía en moto desde una instalación en La Matanza. 2 autos lo encerraron. No hubo robo. Solo una golpiza y una frase antes de dejarlo en la banquina. Deja de jugar a iluminar el mundo. O la próxima, apagamos todo. La noticia recorrió el país. El rostro de Tomás, con el pómulo morado y la mirada desafiante, se convirtió en un ícono más. Sofía visitó el hospital. Se sentó a su lado. Él bromeó. ¿Viste que estoy famoso? Ella no sonrió. Esto ya no es técnico. Es político. Y si es político, tiene que tener cuerpo legal. Vamos a enfrentarlos. ¿Cómo? Vamos a denunciar públicamente, pero también vamos a llevar esto al Congreso. El plan fue audaz, una presentación formal ante la Comisión de Energía del Congreso Nacional, acompañada por comunidades beneficiadas, especialistas y representantes de Luz Raíz. No para pedir permiso, para exigir reconocimiento. Mientras preparaban el dossier técnico legal, el fantasma volvió de su exilio, voluntario. Había estado diseñando una versión aún más potente del sistema, llamada Raíz Nativa, con capacidad de almacenar energía durante días, usando vibraciones subterráneas profundas. Es como sembrar una batería viva, le explicó a Sofía. Lo vas a poder enterrar y va a seguir generando. Ella entendió de inmediato el símbolo, poder que no se ve, pero que sostiene todo. El 15 de octubre, la presentación en el Congreso fue más multitudinaria de lo esperado. Afuera, cientos de personas sostenían carteles. Queremos energía sin deuda. Luz Raíz no se apaga. El futuro ya vibra. Dentro, Sofía habló con voz firme. Llevaba el cuaderno de su padre, como si con él hablara otra generación. Nos han enseñado a pensar la energía como una línea, de arriba hacia abajo. Nosotros la pensamos como una raíz, de abajo hacia todos lados. Y eso no es ilegal. Es inevitable. Al final de su intervención, pidió silencio. Levantó un pequeño dispositivo del tamaño de una piedra y lo colocó sobre el estrado. Encendió un foco. Esto no necesita permiso, solo necesita caminar. Hubo aplausos, pero también hubo amenazas veladas. Algunos legisladores hablaron de riesgo para la estabilidad del sistema, de ingobernabilidad tecnológica. Esa misma noche se produjo un sabotaje. Uno de los nodos principales en el norte del conurbano fue destruido. No robaron nada, solo rompieron. Querían enviar un mensaje, pero cometieron un error. Atacaron una escuela, y cuando se ataca una escuela, la respuesta no es técnica, es emocional. Maestras, alumnos, madres con delantales salieron a defender el sistema. Repararon lo que pudieron, y al día siguiente encendieron una vela en el patio, junto a un cartel. Romper no apaga, romper nos une. Sofía vio la foto y comprendió algo fundamental. Raíz ya no era un sistema energético, era un idioma. Un modo de estar en el mundo, de resistir sin violencia, de construir sin pedir. Y un idioma no puede ser prohibido, solo puede ser hablado o temido. Esa misma semana, los abogados de Luz Raíz presentaron una medida cautelar para proteger los prototipos comunitarios como patrimonio técnico de interés social, amparados por tratados internacionales de derechos humanos y acceso universal. No era garantía de nada, pero era un escudo. Mientras tanto, el fantasma, Marta, Laura, Tomás y decenas de otros nodos preparaban la siguiente etapa, porque lo que venía ya no era defensa, era expansión. El país estaba cambiando, aunque las noticias se negaran a decirlo con claridad. Bajo la superficie mediática, donde aún dominaban las guerras políticas y los ciclos del mercado, había una red que crecía como las raíces de un árbol silente, invisible, resiliente, imparable. Luz Raíz ya no era solo un proyecto, ni siquiera un movimiento.
Era un sistema en sí mismo, un territorio energético paralelo, sostenido por miles de nodos independientes, replicado por comunidades, respaldado por manuales, compartidos y saberes transmitidos en talleres improvisados. Y lo más extraordinario era esto: nadie lo lideraba por completo, ni siquiera Sofía. Ella, en cambio, se había vuelto símbolo y brújula, pero no autoridad. Seguía siendo la misma joven que evitaba las cámaras, que prefería soldar en silencio antes que dar conferencias. Pero ahora estaba rodeada, protegida, amplificada. El futuro no necesita centros, le dijo una vez el fantasma. Necesita redes sin centro, como los hongos, como la memoria popular. Una noche, sentados en una terraza de Lanús, donde acababan de instalar el primer raíz nativa, Sofía abrió un mapa físico que había armado con ayuda de voluntarios. Puntos rojos donde ya funcionaban dispositivos, puntos verdes donde había talleres activos, círculos azules donde existían comunidades esperando capacitación. Era un país paralelo. ¿Te das cuenta?, le dijo a Marta, que observaba el mapa como si fuera una constelación. Sí. ¿Y no sabes el orgullo que da saber que todo eso salió de tus manos y de lo que te dejó tu papá? Sofía acarició su cuaderno negro, aquel que había abierto en soledad tantos años. Ahora estaba lleno de huellas de otros, apuntes de Tomás, sugerencias de Laura, dibujos de niños que entendían la vibración como magia. Pero no todo era celebración. La respuesta del poder no se hizo esperar. Primero, intentaron implementar una tarifa mínima obligatoria para cualquier dispositivo energético, sin importar su fuente. Era una maniobra jurídica para volver a meter el control dentro de la ecuación. Después, comenzaron los apagones selectivos. Zonas donde raíz funcionaba bien, de pronto sufrían cortes masivos de red eléctrica tradicional. La intención era sembrar caos, hacer que la población culpase a la red comunitaria. Pero no lo lograron, porque cuando la red estatal fallaba, Raíz sostenía lo esencial, y eso fortalecía su imagen. Fue entonces cuando una alianza inesperada se acercó, un grupo de técnicos de una cooperativa energética legalizada en Santa Fe. Querían incorporar el sistema de Sofía a su estructura formal, mezclar lo comunitario con lo institucional. No queremos absorberlos, queremos mostrar que se puede convivir, que una cooperativa puede ser legal y libre a la vez, dijeron. Sofía dudó. ¿Abrir esa puerta significaba traicionar el origen? Laura, su asesora legal, le ofreció otra perspectiva. El poder también se reinventa. No todo lo estatal es enemigo. A veces, es cuestión de ocupar los espacios antes de que lo hagan los de siempre. Así nació el Pacto Federal de Energía Libre, un acuerdo entre cooperativas, comunidades y nodos independientes para defender Raíz como modelo legal alternativo. No era una ley aún, pero era una postura política. Firmaron el pacto en Córdoba, en una asamblea donde Sofía habló apenas 5 minutos. No necesitó más. Su presencia era suficiente. El documento fue entregado simbólicamente a la Cámara de Diputados, acompañado por más de 200.000 firmas, en línea. Los medios comenzaron a rendirse, uno a uno. Periodistas que antes la habían tratado como adolescente conflictiva o fenómeno marginal, empezaron a cambiar el tono. Documentales, podcasts, entrevistas. Su historia vendía, sí, pero también inspiraba. Y eso era más difícil de manipular. Sofía se mantuvo al margen, pero aceptó una sola entrevista a fondo. En ella dijo: no hice nada nuevo. Solo escuché lo que ya vibraba bajo tierra. Mi padre decía que lo invisible es lo que sostiene lo visible. Yo lo creo. El reportaje fue visto por millones. Pero en medio de ese ascenso, llegó la traición. Uno de los colaboradores más cercanos del grupo, Ramiro, un técnico brillante pero ambicioso, filtró una parte del diseño de Raíz Nativa a una empresa extranjera. A cambio de dinero, vendió los planos y la idea. En menos de un mes, una empresa sueca lanzó un dispositivo sospechosamente similar, con patente registrada en Europa. El impacto fue devastador. Tomás se sintió culpable. Laura se enfureció.
El fantasma se encerró 3 días sin hablar con nadie. Sofía, sin embargo, no gritó, ni lloró, ni huyó. Convocó a todo el equipo. Se paró frente a ellos con el cuaderno en la mano. No podemos evitar que copien, pero sí podemos decidir cómo responder. ¿Y cómo?, preguntó una joven del sur. Haciendo lo que ellos no pueden hacer. Compartir el conocimiento aún más. Abrirlo todo. No como reacción, como decisión. Y así lo hicieron. Publicaron el manual completo, de raíz nativa, en una plataforma de código abierto, con explicaciones paso a paso, videos comunitarios, licencias libres, y añadieron un mensaje en cada página. Este conocimiento fue sembrado por manos invisibles. Si vas a usarlo, hacelo con respeto. No lo registres. Replícalo. El movimiento renació, con más fuerza, con más madurez, con una red tan extensa, tan descentralizada, que ya no podía ser desactivada. Sofía entendió entonces el legado real de su padre. No era el diseño. Era la ética. Y esa no se podía robar. La primavera llegó a Buenos Aires con una calidez que parecía predecir algo más que una estación. Era como si el aire mismo hubiera absorbido esa vibración latente que se propagaba desde cada rincón donde raíz había echado raíces. Aún sin estar conectadas entre sí de manera tradicional, las comunidades tejían algo más fuerte que un cable, memoria compartida. Y era esa memoria la que ahora quería ser borrada. En las semanas posteriores a la traición de Ramiro y la copia industrial de raíz nativa, los ataques cambiaron de forma. Ya no eran físicos. Ahora eran discursivos. Campañas digitales cuestionaban la viabilidad real de los sistemas comunitarios. Se multiplicaban los artículos que hablaban de accidentes eléctricos, de instalaciones precarias, de jóvenes idealistas sin formación certificada. Era el viejo truco, sembrar dudas donde hay esperanza. Pero el contraataque no vino desde Sofía. Vino desde la gente. Una abuela de Tucumán, con un raíz instalado en su cocina, publicó un video mostrando cómo usaba la energía para mantener el freezer encendido durante un corte de luz que duró 3 días. Un niño de Jujuy explicó en un taller escolar cómo había aprendido a armar una versión básica del dispositivo y lo usaba para cargar el celular de su madre. Una enfermera de un puesto de salud en el Chaco escribió en Twitter: gracias a un sistema hecho por una chica de Buenos Aires, hoy pude atender partos con luz cuando el generador falló. A eso no lo llamo experimento, lo llamo dignidad. Cada testimonio fue un eslabón de verdad frente a una maquinaria que intentaba deslegitimar. Mientras tanto, Sofía trabajaba en silencio. Con su equipo, desarrolló una nueva versión del sistema, no para mejorar su potencia, sino su resistencia. Materiales más simples, más accesibles, imposibles de patentar, imposibles de monopolizar. La llamaron raíz espejo. Esto no lo van a poder registrar porque no tiene dueño, dijo ella. Cada uno que lo construya será su autor. Lanzaron un paquete libre que incluía planos, tutoriales, videos y un manifiesto con un título poderoso: la energía no se hereda, se regenera. Ese documento se convirtió en una declaración de principios para miles. Escuelas técnicas lo adoptaron como texto de lectura. Universidades lo debatieron. Algunos gobiernos locales comenzaron a estudiar cómo integrar raíz a sus programas sociales sin intervención estatal directa. Pero no todos celebraban. Desde las altas esferas del sistema energético tradicional llegó un movimiento final, una ley nacional, propuesta con urgencia, que buscaba prohibir la generación, almacenamiento y distribución de energía en circuitos no autorizados por el Estado. La llamada Ley de Seguridad Energética Nacional era una bala revestida de burocracia. Si se aprobaba, todo lo que habían construido, cada foco encendido sin permiso, cada escuela iluminada desde abajo, podría ser declarado ilegal. La votación estaba prevista para el 12 de diciembre. Sofía convocó a todos. No con pancartas, no con discursos, con actos. No vamos a pedir que no voten esa ley. Vamos a demostrar que ya es tarde para que la aprueben, dijo. Entonces, diseñaron la acción más ambiciosa hasta el momento. Un apagón voluntario. Miles de personas en todo el país acordaron apagar, por 1 hora exacta,
Toda energía proveniente del sistema tradicional. Una hora donde solo funcionaría raíz, o la oscuridad. La llamaron la hora de la raíz. El 11 de 1900, diciembre, a las 21:00, ocurrió. En las grandes ciudades, las luces se apagaron por voluntad. En los barrios vulnerables, se encendieron los dispositivos artesanales. En pueblos alejados, hubo fogones con canciones. En plazas públicas, se leyeron fragmentos del Manifiesto de Energía Libre. Y cuando llegó el día siguiente, con las redes repletas de imágenes, crónicas y emociones, el Congreso votó. La ley fue rechazada. No por ideología, no por presión, sino porque los propios legisladores habían sentido el pulso del pueblo. Porque ya no se trataba de tecnología, se trataba de sentido. Sofía no celebró con euforia. Salió al patio de su casa, se sentó en una silla vieja y miró las estrellas. «¿Papá?», susurró al aire. El viento sacudió las hojas del árbol. Vibraron. Ella lo sintió en la piel. Marta se le acercó con una manta y un mate. «¿En qué pensás?». «En que la corriente ya no está solo en los cables, está en nosotros». Al día siguiente, volvió al taller. Tomó una hoja en 1902, blanco. Escribió algo sin pensar. Cuando terminó, lo dejó sobre la mesa. Era un esquema de algo nuevo. Ni raíz nativa, ni espejo. Un sistema que aún no tenía nombre, pero tenía alma. Y esa alma, como su padre le había enseñado, vibraba. El tiempo, como la corriente, no se ve, pero deja marcas. Y a un año exacto de la votación que rechazó la Ley de Seguridad Energética, Sofía Mansilla se encontraba frente a una multitud que ocupaba la plaza del Congreso. Pero no había discursos ni banderas. Solo una instalación silenciosa, armada por decenas de escuelas técnicas, cooperativas y movimientos sociales. Cada participante había traído un dispositivo raíz funcionando. Algunos eran simples placas con alambre de cobre. Otros, estructuras complejas de bambú, sensores y materiales orgánicos. Todos vibraban, todos generaban, y todos brillaban. Era el primer festival de energía libre. El fantasma, ahora con el pelo más blanco, pero la misma sonrisa pícara, caminaba entre las filas de alumnos como un abuelo excéntrico. Marta, la madre de Sofía, repartía café en un termo de acero con un grabado casero. Corriente de amor. Tomás coordinaba las pruebas de los nuevos nodos portátiles, mientras Laura explicaba el marco SIUN jurídico que habían ayudado a construir. Un amparo colectivo ya validado por la Corte Suprema como ejemplo de derecho a la autonomía energética. Sofía se mantenía en segundo plano, como siempre. Pero su presencia era la gravedad que todo unía. Ya no era la adolescente invisible del aula. Era un punto de referencia para miles. Y no porque mandara, sino porque había encendido lo que muchos llevaban dormido. Cerca del mediodía, se acercó una niña de 9 años con un cuaderno en la mano. «¿Vos sos la chica que inventó esto?». Sofía se agachó. «Entre muchas, sí. Yo también quiero hacer uno, pero más chiquito, para mi gato». Sofía sonrió. «Entonces vas bien. Siempre es mejor empezar por algo que uno ama». La niña le mostró su dibujo. Una caja diminuta que emitía calor suave para un refugio de cartón. «¿Le puedo poner nombre?». «Claro, todo lo que se crea merece un nombre. Le voy a poner Raíz Miau». Sofía rió por primera vez en días. A la tarde, subió al escenario, improvisado, no para hablar, para encender. Tomó un viejo modelo raíz de su mochila, el primero que había presentado en aquel concurso regional, y lo colocó sobre una base. Conectó un foco, lo tocó, vibró, encendió. Nadie aplaudió. No hacía falta. Era como ver una semilla florecer. Luego, dijo apenas una frase. «Esto no es mío, es nuestro. Porque lo que vibra queda». Esa noche, en la estación de trenes de Retiro, un mural apareció sin aviso. No tenía firma. Solo mostraba el rostro de Sofía, a medio perfilar, fundido con circuitos, plantas y ondas de energía. A un lado la frase, «Los invisibles también alumbran». Años después, Raíz se convirtió en parte del diseño curricular de escuelas técnicas en todo el país.
Y en otras partes del mundo, movimientos similares replicaron el modelo. Sistemas de baja potencia que empoderaban comunidades, sin pedirle permiso al mercado. Pero Sofía no buscó reconocimiento. Viajó. Aprendió. Desapareció de los grandes escenarios y volvió a sus cuadernos. A veces la encontraban dando talleres en pueblos donde no llegaba ni el 4G. Cuando alguien le preguntaba por qué no fundaba una empresa o registraba su nombre como marca, respondía: porque las raíces no se patentan, se multiplican. En su casa, Marta guardaba enmarcado el cuaderno original. Lo llamaba el diario de la chispa. Y cuando en los noticieros hablaban del modelo energético argentino, como caso de estudio mundial, ella sonreía mientras preparaba empanadas para los voluntarios que aún pasaban por su cocina. El movimiento no terminó, porque no era moda. Era herencia. Era memoria en vibración. Era la prueba de que incluso aquello que nadie mira, una adolescente callada en la última fila de un aula, puede contener la fórmula para encender el mundo. Y una vez que eso ocurre, no hay fuerza capaz de apagarlo.